Un saludito para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11. Esta vez, y como ya lo vieron en la miniatura, vamos a analizar la victoria del Salvador contra Anguila con el marcador de 0-3. Desde ya les digo que si algo se me queda en el tintero, su oportunidad es de colocarlo por acá abajo en los comentarios. Una disculpa que hoy no pueda salir en cámara, tengo un pequeño problemita, pero ya para el lunes lo habremos corregido. Con eso aclarado, Ángel Alvarado es mi nombre y vamos a ello. Vamos a arrancar con la alineación que mostró el profesor Hernán Gómez para este partido. En portería salió Mario González, lo que habíamos esperado realmente. En los defensores, el Cacho Larín, primero por tema de potenciar el balón parado y luego también por tratar de acelerar ciertos procesos, centros laterales, el buscar trazos largos para los desmarques de nuestros delanteros hacia adelante. O sea, había explicación para el tema del Cacho en lugar de Diego Flores. Se mantuvo la pareja de centrales Jorge Cruz y Julio Cibrián a pesar de lo que había ocurrido contra Guatemala. El entrenador decidió dar continuidad a lo que había venido viendo básicamente desde el partido 1. Y Brian Tamacas estuvo por derecha. En el centro del campo y parte de esa misma continuidad pues fue el darle básicamente el puesto de principal a Melvin Cartagena y a Brian Landaverde, que yo pensé en algún momento que podía ser un doble pivote diferente. Al final el profe consideró que era lo mejor con Melvin como pivote único, pero Brian utilizando su escalón en muchos momentos del partido. Por las bandas, Jairo Enríquez por izquierda, con la intención de que también pudiese probar al arco, a pierna cambiada, que le fuese un poquito más fácil perfilarse, y luego Santos Ortiz para hacer el de desborde. En el ataque, aunque luego se formó un 4-2-3-1, realmente el inicio fue de un 4-4-2, con Nathan Ordaz muy cerquita de Bryan Gil, siendo por cierto la primera vez en la que coincidieron el futbolista del LAFC y del Báltica FC. Yendo propiamente al partido, al análisis del encuentro, a mí me parece que el primer tiempo arranca como todos lo esperábamos, con El Salvador asumiendo el control total del partido, un control que en algún momento llegó a ser 92% de la posesión de la pelota. Eso no asegura nada, pero evidentemente lo que sí te marca es que El Salvador era quien llevaba la iniciativa del partido, plantándonos en campo contrario y básicamente jugando todo el partido ahí, salvo muy pequeños momentos, ni siquiera tramos, o sea, momentos muy puntuales cuando Anguila lograba soltarse, pero que en ningún momento nos generó peligro. Entonces todo se jugaba en el campo del rival. Y creo que El Salvador, más allá de ese empuje, que el empuje está bien y todos lo esperábamos, pero creo que empieza a lateralizar el juego. ¿A qué me refiero con lateralizarlo? De llevarlo de lado a lado. Hacía falta un punto de velocidad y me parece que no estaban logrando hacer que ni Bryan Gil pudiese entrar en juego como rematador con centros en ventaja, ni tampoco involucrar a Nathan Ordaz. Es ahí donde vemos que el jugador de Los Ángeles empieza a entrar y salir del área, asociarse un poquito más, ofrecerse, mostrarse, crear líneas de pase diferentes, porque creo que El Salvador también cayó en una monotonía de solo girar, pero como no giras con ritmo, no desordenas al rival. Y solo ibas por eso, o sea, no había otra manera. El Salvador por izquierda eran centros con Jairo y Cacho Larín, y por derecha era desborde con Santos Ortiz, pero en ningún momento se llegaba a concretizar algo con más claridad en el área. Fue por eso que Nathan trató de tomar un papel mucho más protagonista y, digámoslo así, de liderazgo incluso, para que hubiese opciones diferentes de cómo llegar al arco. Pero no logramos materializar tantas oportunidades en la primera parte. No obstante, creo que en ese tramo medio y final tenemos un punto de suerte, y este punto de suerte es el gol de Santos Ortiz, y luego un punto de calidad, que es el gol de Bryan Gil. Si lo vemos con el punto de suerte primero, a mí me parece que el primer gol que llega, sí es verdad, tras un momento de mayor agresividad de Jairo Enríquez, que yo creo que es un tramo del partido en donde él empieza también a entender que necesita otro tipo de secuencias para ayudar a la selección. Es un remate que se va complicando con muchísimo desborde, bueno, un centro que se complica con
con muchísimos rebotes, que Bryan Gil remata, que le queda a Nathan Ordaz, que luego él en su remate le pega un defensa y Santos Ortiz finalmente la manda al fondo. Yo pensé que en ese momento iba a haber un cambio real en la selección nacional, pero Anguila no cambió el plan, entonces tuvimos que seguir batallando con 3 cerrojo. Ese cerrojo que sí que logramos abrir, insisto, con una jugada de brillantez en la que Jairo activa a Nathan Ordaz al espacio y Nathan con el centro hacia atrás le entrega quizás el mejor balón que tuvo en el partido Bryan Gil para marcar el 0-2. Ventaja que, si bien es cierto, seguía siendo insuficiente porque había una cantidad de goles a la que El Salvador debía de llegar por tema del average para ganárselo a Puerto Rico, pero por lo menos ya habías notado que el cierre del juego fue mejor básicamente que los primeros 30 minutos. Yo creo que los últimos 15 realmente son bastante mejor para El Salvador. Eso creo que lleva al técnico Hernán Gómez a no realizar cambios de buenas a primeras, a pesar de que sí creo yo de que había bastantes, o un par de elementos por lo menos, que ya habían cumplido lo que debían hacer en el partido. Se mantiene igual y es donde vemos el momento que más se potencia el tema de los centros laterales, pero con mal timing. En la primera parte habían sido centros que Bryan Gil no había logrado cazar, pero que llegaban al área. En esta ocasión me parece que tanto, sobre todo Santos Ortiz por derecha, recibía balón en ventaja, tomaba un tiempo de más para mandar el centro y ya la defensa de Anguila se podía volver a rearmar, y creo que esto fue una constante en esos primeros minutos de la segunda parte, lo que lleva al profe, para mí se tarda algo, pero bueno, eso ya es una sensación muy personal. Llegan los cambios, empiezan a llegar los cambios y con los cambios vienen pequeñas dosis de mejora, porque yo creo que todos influyen, por lo menos un mínimo, en que El Salvador tenga mejor volumen de llegadas. Tanto es así que en el segundo tiempo para mí es donde mejor tocamos el arco. Nathan Ordaz un par de veces, el ingreso de Enrico también genera 3 oportunidades. Elvin Alvarado que llega al gol de hecho como parte de esa pequeña cuota de mejora para la selección nacional. Rafa Tejada también tiene unos cuantos desbordes, un cabezazo de Emerson Mauricio. O sea, creo que El Salvador en cuanto a la generación de oportunidades realmente mejoró, pero lastimosamente nos encontramos con Lawrence, si no mal me equivoco, el nombre del guardameta o el apellido del guardameta de Anguila, que en la segunda parte para mí él compitió bastante mejor que en el primer tiempo, donde incluso había ofrecido muchas dudas en los balones aéreos y le tapa varias oportunidades a El Salvador. Un El Salvador que cierra con la combinación de Enrico y Tejada por izquierda para conseguir desborde, para conseguir un poquito más de agresividad, pero que no nos hizo pasar del 0-3. Entonces, realmente cuando yo analicé el partido en caliente me pareció bastante peor de lo que terminó siendo. Eso no quiere decir que puedo dar un aprobado a la selección, pero sí que ya viéndolo en frío, incluso viendo varias secuencias repetidas en frío, creo que sin ser un gran partido, a ver, El Salvador tiene mejores detalles de los que pareció, sobre todo por tema de marcador, porque obviamente todos esperábamos pasarle mucho más por encima a Anguila, y eso sí, yo estoy totalmente de acuerdo, para mí se pierde la oportunidad de hacerlo. Con el análisis del partido, a ver, ¿quiénes fueron los mejores jugadores para El Salvador? Para mí Nathan Ordaz es el MVP del Salvador, por líneas diferentes, ideas diferentes. Creo que solo le faltó el gol realmente al chico del LAFC en el partido. Deja una asistencia, que es la del segundo gol, y que es la mejor jugada colectiva que tiene El Salvador en todo el partido. Yo considero que vi muchos palos a Jairo Enríquez. A mí me pareció de menos a más el partido de Jairo. Sé que en cuanto a la centralización quizás le faltó haberle dejado una pelota más en ventaja a Bryan, pero cuando El Salvador empieza realmente a crecer, pequeñas cuotas, lo sé, pero que realmente empieza a crecer y ser mejor en la primera parte, me parece que es porque Jairo empieza a ser más agresivo, más incisivo y a ofrecer variantes más allá de solo la centralización en ese primer tiempo, y también participa en esa jugada del gol de Bryan Gil. Y hablando de Bryan Gil, he tenido muchas dudas porque realmente no creo que haya sido un gran partido de Bryan Gil, pero valorando que estuvo muy incómodo en el encuentro y que aún así marca un gol, participa en un par de jugadas también que crean oportunidades de peligro, pues le doy el valor a eso, a que luchó y que también era su primer partido con la selección nacional. Entonces por más bueno que sea,
él está empezando a adaptarse a las sinergias de esta nueva selección. Menciones especiales, debo admitir que estoy sorprendido con Elvin Alvarado, pero a ver, yo lo he dicho muchas veces, no es un santo de mi devoción, pero si alguien lo hace bien hay que reconocerle. Creo que el ingreso de Elvin Alvarado es positivo, el impacto que tiene no solo con el gol, sino el tratar de encarar y no rendirse a pesar de en algunas jugadas no conseguirlo, seguir manteniendo ese deseo de encarar y buscar el desborde. Así que por lo menos por ello creo que era necesario premiar a Elvin Alvarado como parte de las menciones especiales, y a mí Enrico Dueñas me gustó un poco más de lo que se mencionó. Entiendo que se busca un papel de 10 de Enrico, pero al partido no entró como 10, eso también hay que asumirlo. Quizás cuando está con Tejada en el campo es verdad que ya puede centralizar un poquito más, pero él sigue cayendo a banda, entonces creo que como no se le dio la función del 10 cuando ingresó, no me parece justo calificarlo como 10 dentro de lo que fue a ser como extremo o doble extremo por izquierda. A mí me gustó y me pareció adecuado. Con estos resultados, y quiero que veamos también que Surinam venció 1-0 a Puerto Rico, obviamente El Salvador se impuso 0-3 a Anguila. El grupo F marcha de esta manera: Surinam tiene 9 puntos, ya clasificado a la siguiente ronda. Ojo, ya clasificado previo a jugar contra El Salvador, que no es un tema menor. Quizás esto podría generar que Surinam, no digo que se va a confiar o que nos va a regalar el triunfo. Yo creo que esos pensamientos hay que dejarlos porque eso ya no existe en el fútbol. Pero sí puede ser que ya el compromiso ya no es realmente una responsabilidad para ellos. Por lo tanto, sí se encara de una manera distinta. El Salvador tiene 7 puntos. Todos los paréntesis, por cierto, son la diferencia de goles, que realmente cuenta bastante en un posible empate contra Puerto Rico, porque los boricuas tienen 4 puntos, se enfrentarán a San Vicente y las Granadinas en la última jornada, o sea, pueden hacer 7, por lo tanto El Salvador está obligado a sumar, porque los partidos son a la misma hora, está obligado a sumar para clasificar. Anguila obviamente no tiene puntos y tiene diferencia de menos 21. ¿Qué escenarios clasifican a El Salvador? Bueno, como dije, puntuando El Salvador, da igual lo que haga Puerto Rico, puede ser un empate por parte de El Salvador y ya le daría para avanzar, empate o victoria. Si Puerto Rico no gana, directamente El Salvador está clasificado sin que importe su resultado. O sea, hay varias combinaciones que le pueden dar a la selecta el boleto, pero lo mejor y lo más certero es ganar y descomplicarse. Conclusiones finales del partido. Se ha hablado mucho, o yo por lo menos he visto varios comentarios, algunos de gente bastante influyente, de que quizás no es necesario criticar tanto a la selección en este partido porque el objetivo se cumplió, que eran los 3 puntos. Y que también hubo varias condicionantes, como por ejemplo el parado táctico del rival, que básicamente hundió a sus 10 jugadores de campo muy cerca de su portería. El tema de la cancha, lo estrecha que era, también que estaba en malas condiciones el césped. Entonces, creo que la primera conclusión es, ¿hubo condicionantes? Sí los hubo. ¿Pero la selección pudo hacerlo mejor? También. Yo creo que los condicionantes o el contexto que te ofrece el rival no debe hacer ajeno que tengamos autocrítica, porque la autocrítica no es que sea para destruir, es para tratar de reconocer en qué se falla y poder crecer a la larga. Obviamente el cuerpo técnico hace ese trabajo de forma interna, pero como comunicadores también debemos de saber decir que ok, se gana, pero no vamos a hacer fiesta solo por eso. Hay aspectos que también se pueden valorar, evaluar qué tal se hicieron y a partir de ello definir en qué se debe de corregir justamente para el siguiente partido. Es lógico que el nivel de juego aún no sea el mejor. A ver, tiene 4 partidos el profe Hernán Gómez y yo entiendo que todos estamos, supongo que la palabra sería frustrados, porque en los últimos tiempos El Salvador no ha mostrado un buen nivel de juego, que creo va más allá de lo que puede hacer un entrenador en El Salvador. Pero también te digo, si solo tiene 4 partidos, no podemos esperar que haga grandes maravillas. Obviamente, a medida que pasen los juegos, yo creo que sí. Ahí sí podemos empezar a exigirle un poquito más. Y seguramente la Copa Oro será el gran termómetro para saber qué tanto podremos crecer. En esta selección hay espacio para más legionarios que potencien el conjunto. Esta creo que es la gran conclusión del partido. La base de la liga local, no digo que esté mal tener jugadores de la liga local, hay muchos que están capacitados para estar en selección, pero sí es verdad que se sigue ofreciendo duda porque el nivel interno en la liga salvadoreña es bastante bajo, y luego cuando vamos a competir a torneos de nivel de clubes internacionales también se nota ese nivel bajo. Entonces es muy difícil corregir
todo lo que pasa o lo que se deja de hacer en la liga local solo con unos cuantos microciclos y entrenamientos en selección. Por lo tanto, creo que para el futuro más legionarios serán necesarios, porque hoy día estamos cerca y sé que suena un poco pretencioso, pero la mayoría estaremos seguros de que El Salvador puede avanzar a la siguiente ronda, perfecto, pero ya en la siguiente ronda mundialista creo que con esto no nos va a alcanzar, y entre más jugadores que estén en buen estado de forma, obviamente, podamos incluir, será mejor. Este ha sido el análisis de la victoria 0-3 del Salvador sobre Anguila. También quiero leer sus comentarios, qué piensan ustedes de lo que fue el partido y si podemos abrir un debate, siempre y cuando sea respetuoso, en los comentarios. Espero que les haya gustado el video, si es así, dar like, compartir y suscribirse para que el proyecto siga creciendo. Y si todo va bien, esta misma semana todavía nos queda un poquito más de contenido. Un saludito para todos, cuídense mucho, chao chao.